Buenas noches. Señor les bendiga. ¿Cómo está la iglesia del Señor? Bendecido, prosperado, servitor y con ganas de más. Amén, amén. Y hoy venimos con ganas de más, ¿cierto que sí? De que el Señor siga llenando nuestras vidas, que el Señor siga orando como lo ha venido haciendo durante todo este tiempo. Y con mayor razón estos días que hemos dispuesto para entrar en un ayuno, ¿cierto? Y aprender más sobre lo que Dios quiere que le entreguemos, sobre lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Amén. Antes de comenzar a compartir con ustedes, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor para que sea Él moviéndose en nosotros, en este lugar. Amén. Padre de la gloria, en esta hora, Señor, seguimos delante de tu presencia, agradecidos por este momento, Dios, donde nos permites congregarnos en tu nombre, bendito Señor. En esta hora yo quiero poner este tiempo en tus manos, para que seas tú hablando, Señor, a nuestros corazones, para que seas tú obrando conforme a tu voluntad en nuestras vidas, bendito Dios. Glorifícate, Señor, en esta hora, que yo pueda ser ese instrumento por el cual quieres tú hablar al pueblo, Señor, para que aprendamos realmente que te agrada a ti, Señor, cómo te agrada a ti que debemos ayunar, bendito Dios. Espíritu Santo, te pedimos que te muevas en esta hora en cada uno de nuestros corazones y que nos ayudes a permanecer en ti, que nos des esas fuerzas para seguir adelante y continuar con este proceso que tú has puesto para que como congregación lo sigamos. Te bendecimos, te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero compartirles sobre el ayuno, sobre lo que dice la palabra, realmente lo que debemos hacer en el momento en que usted y yo vamos a ayunar. Nuestro hermano Jorge nos regala el título de la enseñanza, por favor. Amén. El ayuno que aprueba a Dios. Amén. El ayuno que aprueba a Dios. Vamos a estar mirando el libro de Isaías, el capítulo 58, del verso 1 al verso 12, y nuestro hermano Jorge tan amable nos hace la lectura. Amén. Leemos palabra santa en el nombre del Padre, del Hijo, bajo unción y dirección del Santo Espíritu de Dios. Capítulo 58 del libro de Isaías, verso 1. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como de trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Verso 2. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Verso 3. ¿Por qué dicen ayunamos y no hicisteis caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Verso 4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Verso 5. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y de día agradable a Jehová. Amén. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Esto lo voy a partir en tres partes. Vamos a mirar primero esta parte del verso 1 al verso 5, donde vemos cómo Dios le dice a Isaías que exhorte al pueblo, porque de alguna u otra forma el pueblo quería buscarlo, pero no estaba haciendo realmente lo que Dios le pedía que hiciera, ¿cierto? Y el pueblo empieza de alguna u otra forma a reprocharle al Señor y a decirle, pero es que estamos haciendo esto y usted no nos va a escuchar. Estamos haciendo lo otro
y usted ni siquiera se digna como a mirarnos. Y vemos que llega un momento donde Dios les dice: ¿es que acaso el ayuno que yo quiero es que ustedes se aflijan, que ustedes maltraten su cuerpo, que ustedes se acuesten en las cenizas o que se pongan un vestido de silicio? ¿Ustedes creen que eso es lo que yo quiero? No, eso no es lo que yo quiero. Aquí vemos, de pronto acá no se ve muy bien, pero en el televisor sí, los que alcanzan a ver. Esto es una representación de cómo hacía el pueblo de Dios y creían que esto era agradable delante del Señor. Cuando habla de que se ponían un vestido de silicio, estaba investigando, y es un ropaje hecho de pelo de camello o de cabra. Y de pronto los que han tenido la posibilidad de tocar alguno de estos dos animales, yo he tenido la posibilidad de tocar una cabra, y es un pelo muy áspero, muy rígido, y estos hombres creían que esto era del agrado de Dios. Y si vemos los rostros de estos hombres todos llenos de ceniza, ellos pensaban que para Dios era un agrado de esto, y Dios les decía: eso a mí no me agrada. A mí no me agrada que ustedes estén hincados todo el tiempo, mirando al suelo, afligiendo su cuerpo, quizás lacerándose, quizás maltratándose, haciendo cantidades de cosas como para ver si yo me agrado. Y Dios les decía que eso no era agrado de Él. Y muchas veces, quizás usted y yo, los que de pronto llevamos más tiempo de conocer del Evangelio, no entendíamos realmente qué era el ayuno. Antes de continuar, yo quiero preguntar, o quién me quiere decir, quién me quiere responder qué es el ayuno, o en qué consiste un ayuno, o qué significa el ayuno. Amén. Esa es la respuesta. No es golpearnos la carne. De pronto hemos escuchado: no es que yo voy a castigar la carne. Y no es tanto el castigarla, sino llenarnos del Espíritu, para que el Espíritu tome el control de la carne, y que la carne no haga lo que quiere, sino que realmente se haga lo que el Espíritu Santo pone en usted y en mí, que se hace a través del mismo Espíritu de nuestra vida. Amén. Entonces tengamos muy claro que no es hacer ese tipo de sacrificios como lo muestra la palabra, sino el que usted y yo nos llenemos del Espíritu para poder controlar esos deseos pecaminosos de la carne, por llamarlo así, esas ansias que muchas veces nos dan de algún deleite, que muchas veces es la carne y no realmente el Espíritu. Entonces sabemos también por la palabra que siempre estos dos se van a oponer, ¿cierto? Porque la carne nunca va a estar de acuerdo con el Espíritu, y el Espíritu nunca va a estar de acuerdo con la carne. Entonces mi pregunta en esta hora: ¿a cuál de los dos va a alimentar usted? Eso no me lo tienen que responder, eso es ahí cada uno en su corazón. Amén. Entonces miremos esta imagen. Esto a Dios no le agrada. Usted y yo no tenemos que llegar a ese punto de estar por allá postrados como no debemos postrarnos. O si se va a postrar, póstrese delante de Dios para que llene su vida y mi vida. No es poner una cara de amargura, no es mostrarle a la gente con cara de tristeza de que estoy ayunando o que estoy haciendo un duelo por algo o por alguien. No, con mayor razón ahí es donde usted y yo nos debemos de poner más alegres, porque sabemos que nos estamos llenando es del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo trae alegría, trae paz, trae gozo. Entonces no tenemos por qué poner una cara de amargura, de tristeza, porque así no es el Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor por eso. Vamos a continuar leyendo ahí la segunda parte. Vamos a leer del verso 6 al verso 10. Tan amable hermano Jorge. Amén. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, amén, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Verso 7.
No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Verso 8: entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Verso 9: entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Amén. Entonces mire realmente la clase de ayuno que Dios quiere de parte suya y de parte mía. Es tan diferente a lo que vimos inicialmente, ¿cierto? Es algo que depende única y exclusivamente de usted y de mí, de nadie más. Y lo primero que vamos a ver es esta parte: desatar ligaduras de impiedad. Aquí vemos una imagen de alguien que ora y quizás está orando por eso, ¿cierto? Pero antes de continuar con esto, voy a hablar de lo contrario, que es la impiedad, que es la piedad, ¿cierto? Y la piedad es cuando en usted y en mí hay piedad. Somos personas de bien, ¿cierto? Que queremos ayudar a otros para que puedan vivir como usted y yo vivimos, de la mano del Señor. Personas que de pronto están pasando por situaciones difíciles y que no tienen, o han buscado en tantos lugares, en tantas personas, que no han podido llegar pues como a esa claridad o a esa solución de ese problema. Y usted y yo podemos llevar a estas personas para que también todas esas ligaduras de impiedad sean rotas. Entonces, en el momento en que usted y yo comenzamos a orar, a ir delante de la presencia del Señor, y más en este tiempo que lo hemos dispuesto, vuelvo y digo, para ayunar, que ya sabemos que es cierto, que el Espíritu nos llene, inmediatamente usted y yo comenzamos a identificar esas cosas o esos lugares o esas situaciones que nos impiden el poder estar delante de Dios. Por eso les decía ahora, es algo que depende única y exclusivamente de usted, y debemos de romper con todo eso. Son lazos que atan su vida y mi vida, que nos llevan a la desobediencia, que nos llevan a vivir como a nosotros nos parece, ¿cierto? Y cierto que antes de que conociéramos a Dios no era como muy buena la vida que llevábamos de esta forma, porque de alguna u otra forma nos sentíamos como esclavizados por eso. Nos sentíamos como que nuestra vida no tenía sentido, como que no había un rumbo, no teníamos como propósito, no teníamos o teníamos de pronto sueños, pero quizás pensábamos que no los podíamos alcanzar. Entonces, en esta primera parte, cuando Dios nos invita a que desatemos esas ligaduras de impiedad, esto nos lleva a reconocer de que usted y yo sin el Espíritu Santo no lo podemos hacer. Esta obra se hace a través del Espíritu Santo, porque Él es el que coloca en usted y en mí el hacer, el querer como el hacer, por la buena voluntad de Dios. Y es nuestro deber como seres humanos primero reconocer que es Dios, ¿cierto? Y que dentro de este proceso, usted y yo como hijos de Dios también debemos de ayudar a la sociedad, porque a eso hemos sido llamados, para que usted y yo les mostremos a ellos que
que en Dios se puede vivir una vida agradable, una vida de confort, hablando de las bendiciones que Dios tiene para su vida y para mi vida en todas las áreas de nuestra vida, valga la redundancia. Y muy especialmente a nuestros padres o a los que tienen sus padres vivos todavía, ¿cierto? De ser piadosos con ellos también y quizás no permitir que el enojo o el rencor entren en su vida y en mi vida para hacerles daño a ellos. Entonces yo tengo una frase que dice que es una virtud que inspira devoción y reverencia a las cosas sagradas y el amor por el prójimo. Cuando usted y yo permitimos que esa piedad de Dios viva en nosotros, vamos a empezar a amar al prójimo, lo vamos a empezar a ver diferente. ¿Por qué? Porque ya se ha roto en usted y en mí esa ligadura de impiedad, porque estamos viviendo como así derechitos, escuchando la voz de Dios, siendo obedientes, y de esa forma es que usted y yo vamos a empezar a romper con todas esas ligaduras, ¿cierto? Todas esas ligaduras de impiedad. ¿Cómo? Como les decía al principio, identificando esas cosas que a usted y a mí no nos dejan seguir, empezando a romper con todos esos lazos que nos vinculan y que nos llevan a desobedecer a Dios, y ahí es cuando usted y yo vivimos atados. Amén. La otra es soltar cargas de opresión. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Usted y yo somos causantes de eso. Usted y yo no le tenemos que echar la culpa a los demás por cómo usted y yo vivamos, porque es decisión suya y es decisión mía. Es decisión suya y es decisión mía del estilo de vida que llevemos. A usted y a mí nadie nos va a obligar a vivir de una u otra forma. Entonces muchas veces acostumbramos a que alguien hace algo y de pronto lo hizo en contra de nuestra vida y le echamos la culpa. Es que por su culpa yo me volví así, y por su culpa yo soy grosero, y por su culpa soy altanero, y por su culpa soy desobediente, cuando realmente en usted y en mí está la decisión de que lo que haga esa persona nos afecte. Usted decide si por el comentario o por el vituperio que lanzó X o Y persona usted se siente mal o se siente bien. No es culpa del otro. Entonces, cuando está hablando de esas ligaduras de opresión, mira, es como muy clara la imagen, ¿cierto? Porque aquí Dios nos está pidiendo que le entreguemos esto. Estas manitos pues como la representación de Dios, y somos cada uno de los que estamos acá. Y Dios, en medio de que estamos pidiéndole que ore en nosotros, nos recuerda esas cosas que hay en usted y en mí, ese rencor, ese odio, ese resentimiento, aún con nuestra forma de hablar también causamos heridas, ¿cierto? O hacemos daño, y todas estas cosas Dios nos pide que se las entreguemos, pero muchas veces pasa eso, mire, rencor y heridas del pasado, y seguimos con ellas, llevándolos a cuestas o en el bolso o donde usted las quiera llevar, pero realmente todo esto lo cargamos es en el corazón, y el corazón es el que hay que limpiar para que el Espíritu Santo pueda morar por completo en él. Entonces es muy importante también esta parte, que usted y yo reconozcamos que por usted y por mí se causan esas cosas, por la manera en que vivimos. Amén. Y usted y yo depende soltarlas. Les voy a leer algunos síntomas de la opresión. Son estrés, nerviosismo, angustia, la tensión alta. ¿Quién va a creer, cierto? Pero uno dice, no, es que a mí se me sube la presión, se me baja. Y eso es por eso, por usted y yo no soltar esas cosas que nos aquejan. Malestar constante, baja estima, encierro, imposibilidad de ver lo mejor de la vida, lo que Dios está poniendo frente suyo y frente mío.
la infelicidad y en algunos casos dolor de pecho, dificultad para respirar, ataques de pánico, depresión, y aquí me quedaría nombrando un poco más. Cuando usted y yo no soltamos esas cargas que nos oprimen, vivimos enfermos, vivimos angustiados, preocupados, y entonces nos va a llegar los servicios y nos empezamos a rascar la cabeza y nos empezamos a preguntar qué vamos a hacer, y de un lado para el otro desesperados, cuando es sino una oración de ir delante del Padre y poner eso: Señor, esto me carga, esto me aflige, esto me angustia. Y vuelvo y digo, depende de usted y de mí, de nadie más, porque Dios no va a venir a quitarnos nada de lo que usted y yo tenemos, porque Él está diciendo: el ayuno que a mí me agrada es que ustedes hagan esto, esto, esto y esto. Ustedes, no Él, sino cada uno de nosotros. Es responsabilidad de cada uno de nosotros empezar a soltar todas esas cargas, algo que no es necesario que usted y yo llevemos. Y por eso este tiempo tan importante, por eso es que es muy importante que usted y yo entendamos para qué ayunamos. No es para aguantar hambre, porque realmente es un concepto erróneo, aunque la palabra ayunar traduce que o significa menguar en esa parte, ¿cierto? Abstenernos de algunos alimentos en medio de que usted está haciendo este proceso de ayuno. Aprovecho para decirles a las personas que quizás toman medicamentos que traten de no exponerse mucho en este sentido, porque de todas formas es algo que usted y yo debemos de ser, en ese sentido debemos de ser muy prudentes. Los que están empezando, quizás es la primera vez que ayunan, también muy moderadamente, ¿cierto? Y cuando vayan a entregar el ayuno en el día, sea que lo hagan hasta mediodía, hasta las 2, 3, 4, hasta la hora que quieran, si van a ingerir algún alimento, que sea algo muy, muy livianito. Puede ser unas galletitas de soda, una fruta que no sea muy pesada, porque hay frutas que nos caen también pesadas al cuerpo. Entonces es muy importante también entender esto, que no lo hagamos deliberadamente y es que yo quiero ayunar, pero lo mejor de todo esto es que podamos entender para qué vamos a ayunar, el propósito por el cual usted y yo estamos ayunando, no hacerlo por hacerlo, para que sea agradable delante de Dios y podamos ver lo que hablaba el verso 8, que cuando usted y yo hacemos estas cosas van a ser la luz de Dios en usted y en mí. Él nos va a escuchar cuando le clamemos, va a responder, va a estar atento a lo que usted y yo le estemos pidiendo, siempre y cuando sigamos estos pasos. Amén. Tengo dos preguntitas. Y al mismo tiempo les voy a enumerar algunas cosas que tienen que ver con estas preguntas. ¿Cuáles son las pesadas cargas que llevas hoy? ¿Qué te oprime en este momento de tu vida? Les voy a anunciar algunas de las cosas. Una enfermedad, las deudas, el trabajo, porque muchas veces el trabajo es una opresión, así no lo creamos, el estudio, algún pariente, creemos que no, pero dentro de una opresión también podemos ver que el cónyuge, los que son casados, les puede estar oprimiendo, los hijos, la novia o el novio, aún los mismos padres, y así sucesivamente un poco de personas, ¿cierto? Entonces es muy importante identificar también eso dentro de lo que les acabo de mostrar, de denunciar. Otras tantas es el pasado, aún el presente, lo que estamos viviendo ahora, lo que les decía hoy, ahorita, que nos preocupa, que si tenemos alimentos, si tenemos la plata para pagar los servicios, si tenemos una muda de ropa o si no tenemos con qué vestirnos. Todas esas cosas
nos llevan a sentirnos oprimidos, así no lo creamos. Y todos estos son síntomas de una opresión. ¿Y sabe de qué forma usted y yo podemos soltar toda esta opresión? A través del perdón, y eso es un proceso. Ahorita vamos a ver en la palabra, a través de que usted y yo perdonamos y pedimos perdón, hay libertad. Viene una libertad a su vida y a mi vida. Cuando realmente de nuestro corazón sale el perdonar al que me está oprimiendo, hay libertad. Cuando verdaderamente hay un amor por esa persona ya que me oprimió o que quizás me sigue oprimiendo, eso genera libertad en su vida. Y así usted no lo crea, en la otra persona también, porque en mi corazón y en su corazón hay perdón. Inmediatamente Dios comienza a orar, primeramente a favor suyo y mío, porque somos los que estamos en esa pelea, ¿cierto? Como en ese proceso de estar entregando todas esas cosas, pero a la otra persona la dejamos en libertad. Así siga en ese proceso de querer oprimirnos, de querer hacer algo en contra nuestra. Lo importante es que usted y yo estemos en paz, porque la palabra enseña eso, que en cuanto dependa de usted y de mí, debemos estar en paz con los hombres. Si usted pide perdón y no le quiere perdonar, pues ya no es su problema, sino es la otra persona. Pero usted y yo debemos de aprender a recibir el perdón, primeramente de Dios, ¿cierto? Perdonarnos nosotros mismos y perdonar a los demás. Y es algo que lo hace el Espíritu Santo que está en usted y en mí. Cuando aprendemos a hacer eso, se aligeran nuestras cargas. Toda esa opresión, ya no, pues todo eso que nos quiere oprimir, ya, como se dice, nos resbala. Ya vienen esos juicios o esos vituperios, y para usted y para mí es algo de segundo plano, porque ya estamos enfocados en que a mi Dios ya me perdonó y me está libertando de todas esas cosas. Entonces no tenemos por qué volver a cargarnos con lo que digan o con lo que los demás piensen de nosotros. ¿Y por qué les decía que era un proceso? Porque Filipenses 1:6 lo declara. Hermano Jorge, nos lee Filipenses 1:6, por favor. Amén. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, ¿estamos en un proceso o no? ¿Cierto que sí? Es un proceso por el cual todos vamos a pasar de una forma diferente, porque Dios no va a tratar con todos de la misma forma. De acuerdo a su disposición y a mi disposición, Dios va a empezar a obrar en su vida y en mi vida. De acuerdo a cómo le empecemos a entregar cada área de nuestra vida, Dios va a tratar. Porque vuelvo y les digo, Él no va a venir a irrumpir en su vida y entonces va a llegar: Orlando, entrégueme esto que es... No, así no funciona con Dios. Dios le permite a usted que entregue eso, que tome la decisión por voluntad propia de hacerlo, porque realmente para eso fuimos creados con libre albedrío, para que usted y yo decidiéramos con nuestra vida honrar a Dios, no para más nada. Para eso es el libre albedrío, para que usted y yo decidamos glorificar el nombre del Señor. Amén. Bueno, vamos a ver otra parte, y que es liberar a los quebrantados. Y entendemos por quebrantados una persona que tiene un dolor o que está rota en su corazón, ¿cierto? Y de pronto muchos de nosotros hemos vivido, o quizás algunos están viviendo de esa forma, ¿cierto? Con un dolor en su corazón por algo que sucedió, por algo que le hicieron, y usted se carga con eso. Y en esta hora hay que dejar eso a un lado, entregarle ese dolor y ese quebranto al Señor,
aquí vemos dos personas y vemos un corazón roto, ¿cierto? Y no sabemos, o yo no sé qué haya en su corazón, que él esté aquejando, que él esté llevando a sentirse con dolor. Solo Dios sabe, y por eso Dios está pidiendo en esta hora que le entregue eso a Dios, que Él es el que quiere ayudarle con ese dolor que usted está llevando, que quiere que usted deje de estar, vuelvo y digo, cargándose con ese dolor o con esa aflicción que está llevando. Él quiere darle paz, Él quiere darle tranquilidad, Él quiere que usted y yo vivamos seguros y seguras en las manos de Él, porque Él no quiere que ninguno de nosotros seamos esclavos más de estas cosas. Amén. Amén. Entonces, primero, porque de parte suya y de parte mía debemos de dejar libre a un quebrantado? Primero, pues porque está roto, ¿cierto? Porque o roto no, está preso en su dolor, que muchas veces le damos como tanta importancia a eso que nos volvemos presos de eso, ¿cierto que sí? No sé si les ha pasado. Personalmente me pasó antes de conocer del Señor, que vivía preso de muchas cosas que me angustiaban, que me afligían y no las quería soltar, pero gloria al Señor porque llegó a mi vida y entendí y pude soltar esas cosas. Y segundo, por lo que les decía, primero porque está preso en su dolor o en su angustia o en lo que le esté pasando, y segundo porque ese roto que hay en el corazón, usted y yo no lo podemos arreglar. Por eso debemos de ir delante de la presencia del Señor, porque Él es el único que puede sanar esa herida y ese dolor y cicatrizar lo que hay en usted y en mí. De esta forma es que usted y yo debemos de ir ante Dios, porque ese dolor que hay en su corazón y en el mío, o ese roto, nos lleva a tener resentimiento y odio por lo que nos hicieron, ¿cierto que sí? Llevamos a que de pronto cada vez que veamos esa persona, porque la mayor parte de esas heridas y esos dolores quizá lo pueden causar otras personas, pero como les decía, depende de usted y de mí que eso nos cause más dolor. Como seres humanos, pues somos dados a eso, a que alguien hace algo y toda la vida vamos a cargar un resentimiento con ese alguien, o porque me falló, entonces ya veo a esa persona y empiezo a sentir como ese, ay, como yo no sé, esa cosita, ¿cierto que sí? Y hasta a veces, ay, pero usted ¿por qué tiene esta? ¿Por qué tiene que pasar por aquí? ¿O por qué tiene que ser mi vecino, mi vecina? Cuando realmente eso no nos debería de importar, si realmente le entregamos eso a Dios para que Él sane esa herida. Amén. La otra parte es romper todo yugo, y es algo muy importante. Uno cree que un yugo es solo una cadena, ¿cierto? Pero eso implica más cosas. Un yugo implica el que usted y yo nos creamos mejor que otros, y eso no nos ayuda para nada. Y vuelvo y digo, el Señor no nos quiere esclavos de nada ni de nadie, porque fuimos llamados a libertad. La palabra nos enseña que usted y yo, cuando conocemos de Jesús, somos libres en Él. Por el sacrificio que Él hizo en la cruz, pasamos a ser libres de todo pecado, de toda maldad, de todo aquello que nos aqueja. Amén. Amén. Entonces, voy a enumerar algunos yugos, que son, por ejemplo, el trabajo. Nos sentimos tan, de alguna u otra forma, responsables, que de pronto no es responsabilidad,
que usted tiene un trabajo y sale del trabajo y sigue trabajando y nos volvemos esclavos de ese trabajo. En los noviazgos, solo él y ella, y no importa nada más, y giro en torno a la vida de mi novio o de mi novia, y no me importa el resto del mundo. A mí me importa es mi novia o mi novio, y eso nos esclaviza, eso nos, como muestra la imagen, nos ata, nos encadena, y es algo que debemos entregar también, aún dentro de los matrimonios. ¿Quién lo creyera, cierto? Que muchas veces se invierte el orden. Por la palabra sabemos que el hombre es la cabeza, cierto, por lo tanto él es el que lleva la autoridad en la casa, y no quiere decir que entonces porque es la autoridad va a subyugar a la mujer y la va a esclavizar y le va a ordenar que haga todo lo que a él le parece. Así no enseña la palabra, porque cuando Dios creó al hombre y después de haber creado todo, vio que el hombre necesitaba de alguien. Él vio que todos los animales de la tierra tenían una pareja. Ay, este necesita una ayuda que idónea, ¿cierto? Alguien que esté ahí con él todo el tiempo para ayudarle a que siga adelante, ¿cierto? Y lo mismo el hombre a la mujer. Vamos para adelante los dos junticos, es que nos hicieron junticos, no por allá apartados. Por eso dice la palabra que por tanto dejará al hombre a su madre y su padre, se unirá a su mujer y serán una sola persona, una sola carne, una sola alma, por decirlo así. Entonces mucho cuidado ustedes que son casados, ¿cómo están llevando los hombres, hablando de los hombres, cómo están llevando el hogar? Y ustedes mujeres, ¿cómo están dejando que el hombre lleve solo el hogar también? Porque es de los dos, es una ayuda mutua, es una edificación de ambos, es una construcción de ambos, ¿cierto? Porque yo no creo que la única cosa que registra la Biblia sobre un nacimiento sobrenatural fue el de Jesús, que fue por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿cierto? Ustedes, las que tienen hijos, eso no fue por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿cierto que no? Ustedes tienen una pareja, concibieron entre los dos y tuvieron un niño y una niña, entonces es de ambos. Entonces mucho cuidado cómo se está llevando el matrimonio de los que se encuentran casados, porque si no lo saben llevar, eso se convierte en un yugo. Ya entonces uno está aburrido con su pareja y viceversa, ¿cierto? Entonces me voy a separar, cuando desde el principio Dios no quiso eso para su vida. Hablando de los casados, con parientes, es que mi tía es más cansona, es que mi hermano, mi hijo, mi primo, no me los aguanto, no sé qué hacer con ellos. Descanse en el Señor, entréguele a su primo, a su hermano, a su tía, a su mamá, a su papá, al Señor, y que Él haga como Él quiere con cada uno de ellos. Pero usted no se cargue más con eso, que eso no se le convierta en un yugo a usted, en una cadena donde para todas partes que usted vaya arrastra con todo eso, y eso son sonando todas esas cadenas y usted ni se inmuta y vive aburrido y aburrida. Aún dentro de la iglesia hay iglesias que quieren subyugar a la gente, y si usted no se viste de esta forma, entonces no venga acá. Y si usted no va a hablar de esta forma, entonces por acá no entre tampoco. Cuando vuelvo y digo, el Señor nos llama a libertad, no es que vamos a venir tampoco de cualquier forma, ¿cierto? Que nos vamos a venir aquí de chanclas y de pantaloneta y de camisilla. No, de todas formas es un lugar que merece reverencia, ¿cierto? Porque venimos a escuchar la palabra del Señor. Entonces, en ese sentido también hay que tener cuidado a dónde vamos, a qué tipo de iglesias de pronto nos invitan y llegamos y si usted y me perdonan los que les gusta utilizar su smoking, pues la verdad no soy partidario de utilizarlo, pero trato de que cuando esté parado aquí estar lo mejor presentable posible, ¿cierto?
Y hay iglesias que si usted no se pone un smoking, entonces no puede predicar, o si no se viste de smoking ni puede entrar a la iglesia, y en ninguna parte la palabra registra eso. Dice que hay una parte donde dice que las mujeres se deben de vestir con decoro, de no ser muy seductoras, que veo iglesias donde las mujeres llegan mostrando casi todo. Entonces hay que tener cuidado también de ese tipo de iglesias, porque no estamos llamados a estar en un lugar así, donde todo el tiempo es una subyugadera y tiene que ser de esta forma y como diga el pastor y ya, y no vale más nada. Con las ideologías que salen por ahí todas raras, últimamente está muy de moda el evangelio de la prosperidad, que si usted no es rico, que si usted no tiene carro, casa y beca es pobre, cuando realmente su riqueza y mi riqueza está en lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros y en lo que dice la palabra. Esta es la riqueza más grande que usted y yo hemos podido adquirir. Amén. ¿Y sabe cómo se va a pudrir ese yugo? Eso es lo mejor, con la unción que viene de parte del Espíritu Santo para su vida y mi vida. Amén. Hermano Jorge, ¿nos puede leer por favor Isaías 10:12? Isaías capítulo 10, verso 12. Si me he hecho entender hasta ahora en lo que realmente quiere Dios que usted y yo aprendamos sobre el ayuno, lo que debemos de entregar. Vuelvo y digo, no es aguantar hambre. amén. Isaías capítulo 10, verso 12. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Amén. De la única forma que se va a romper eso es cuando usted y yo vayamos allá a la presencia. Él dice que va a castigar todo, esa altivez, esa soberbia, ese orgullo. Pero cuando usted y yo nos sometemos a Él, ese castigo no viene para usted y para mí. Antes viene ese poder de parte del Espíritu Santo para que no seamos de esa forma, ¿cierto? Para que no seamos soberbios, ni altivos, ni arrogantes, ni todas esas cosas, ¿cierto? Amén. Otra parte del ayuno es no usar el dedo amenazador. Este sí que me encanta. ¿Y por qué me encanta? Por la imagen. Porque así son todos los religiosos. Ellos se creen los únicos santos, los únicos perfectos, los que no pecan, los que no cometen errores, y todo el tiempo son señalando, y son así. Y es que usted, y vea usted cómo se comporta, y vea usted cómo habla, y vea usted cómo camina, y vea usted cómo se viste, pero no se ven a ellos, como enseñan por ahí, uno señalando al frente y 4 a él. Y eso es lo que usted y yo debemos de deshacer de nuestras vidas, de estar señalando al prójimo, porque no está en sus manos ni en mis manos, o en su poder o en mi poder el juzgar a otro, que porque cayó en adulterio o en fornicación, o porque robó o porque mató. El juicio es de Dios. El que juzga es Dios, y la palabra dice que ni Él mismo juzga. Entonces nosotros, ¿con qué autoridad vamos a venir a señalar al otro cuando usted y yo también en otro tiempo pecábamos, cuando en otro tiempo robábamos, hacíamos cantidades de cosas que al Señor no le agradan? Pero gloria al Señor porque le hemos conocido y estamos en ese proceso de ser transformados, ¿cierto? Entonces mucho cuidado cuando culpamos a otros, cuando amenazamos.
y con mayor razón cuando estamos enojados. ¿No les ha pasado que cuando nos enojábamos hablamos como fuera y no importaba lo que dijéramos y cómo fuera a reaccionar la otra persona? Lo que importaba era como desahogarnos, pero no de la mejor forma. Entonces mucho cuidado cuando alguien venga a causar algo en su vida y en mi vida. Tratar de calmarnos y no dejar que ese enojo nos lleve a cometer locuras. Amén. Vamos a hacer una corrección un momento, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 2. Verso 1. Dice la palabra: Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 1. Capítulo 4, verso 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Amén. Aquí yo ahorita hablaba del juicio de Dios, o sea, Él juzga en el momento en que ya no estemos, pues, que comparezcamos delante de Él, pero mientras que estemos acá, usted y yo no tenemos por qué juzgar, porque el juicio es de Dios. Amén. Amén. Entonces, lo que les decía, en el momento en que usted y yo permitimos que el enojo tome el control de nuestras vidas, aun con nuestras palabras vamos a ser violentos, y no es necesario de eso, hasta el punto de que maldecimos las personas. No sé si les pasó que nos dejamos llenar de rabia y mismo maldecíamos a esa persona por lo que nos hizo, ¿cierto que sí? Entonces todo eso es para entregarle al Señor. Todo eso es, el Señor nos hace como un recorderis cuando entramos en la presencia. Lo cuento a manera de testimonio, porque estos días y mucho antes de empezar estos 21 días de ayuno, nosotros como líderes cada 8 días estábamos ayunando los domingos, y dentro de ese proceso empezó a preguntarle al Señor: Señor, ¿qué de mi vida o qué hay en mi vida que esté estorbando para que su voluntad se cumpla en mí? Y empieza el Señor a hacerme una lista: esto, y yo, ay Señor, yo pensé que ya eso había sido entregado o sanado. Y empiezo en ese proceso nuevamente de decirle: Señor, renuncio a esto, le entrego a esto, perdóneme por esto, ayúdeme con esto. Y empiezo a sentir esa libertad, empiezo a sentir esa paz de parte del Señor. Y es muy tremendo, porque vuelvo y les digo, cuando usted y yo vamos delante de la presencia del Señor, y más en este tiempo que estamos ayunando, y empezamos a preguntarle eso al Señor, el Señor nos trae todo eso por lo cual usted y yo debemos de estar renunciando todo el tiempo, estar entregando esas áreas de nuestra vida que hay que estar entregándole constantemente. Amén. Y vemos cómo Mateo nos enseña que debemos tener cuidado con ese dedo acusador, ese dedo que señala. En Mateo capítulo 7, yo les voy a leer del verso 1 al verso 5, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ojo con ese dedo señalador, vuelvo y digo, no, en usted y en mí no está hacer juicio en contra de nadie. En usted y en mí
está ayudar a levantar al que está caído, ayudar a ese que cometió el error y decirle: venga, que es que con el Señor se puede, venga, que es que el Señor a usted no lo está condenando, antes el Señor quiere que usted se pare de esa y siga adelante. Eso sí, no lo vuelva a hacer más. Amén. Vamos para otra muy importante, que es no hablar vanidad. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Según esta palabra de Isaías, el no hablar vanidad, cuidado con ponerse en el lugar de Dios, el usted y yo creernos Dios. Y ustedes dirán: pero ¿eso qué tiene que ver con la vanidad? Sí, tiene que ver mucho, porque el que usted y yo lleguemos a ese punto nos lleva a ser arrogantes, nos lleva a creernos mejor que el otro. Y cuando el otro va a hablar, usted y yo nos imponemos y le callamos. Y es que usted no es más que yo. Y yo tengo 30 títulos y usted es un pobretón que apenas a duras penas terminó el bachillerato, o de pronto se quedó por allá en el curso del estudio, ¿cierto? En mitad del estudio. Entonces, mucho cuidado con eso, mis hermanos y hermanas, de no creernos más que el otro, o de llegar al punto de creernos como Dios. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Ustedes saben quién fue el más vanidoso en la historia de toda la creación. ¿Quién creen ustedes que fue? A ver, escucho. Satanás. ¿Quién? Ese fue el más grande de los vanidosos, Lucifer, porque quiso ser como Dios. Creyó que ya estando por allá en su puesto donde lo pusieron, la palabra enseña que era de los ángeles más hermosos que Dios había creado, lo pusieron a cargo de la sinfonía del cielo y ya se quiso creer más que Dios. ¿Y qué le pasó? Mire dónde está. Gloria al Señor, porque está bajo nuestros pies. Amén. Porque Él nos ha dado la autoridad sobre Él y no puede hacer nada en contra de nosotros, siempre y cuando estemos obedeciendo. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado de la forma en que hablamos, porque aún en eso nos convertimos en vanidosos. Salomón decía: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Aunque él decía el predicador, pero sabemos que el predicador era Salomón. Él encontró, después de probar todo, él dice la palabra que probó de todo, vio todo el trabajo que se hacía debajo del sol y concluyó que todo era vanidad. Quiso de pronto hacer muchas cosas y llegó al punto de entender que por más que se esforzara, no podía ser más grande que Dios, y llegó al punto de determinar que todo era vanidad. Entonces, mucho cuidado, vuelvo y digo, en cómo hablamos, en cómo nos comportamos, para que esto no se convierta en idolatría. Y ustedes dirán: ¿y por qué idolatría? Sí, porque la gente puede estar fijando sus ojos en usted y en mí, y no en Dios. Eso se convierte en idolatría. Amén. Y por último, el compartir con el necesitado. Bueno, Jorge, la imagen, porfa. Ah, bueno. Enseguida la miramos. Dios quiere que usted y yo nos volvamos piadosos. Ya. La verdadera generosidad es dar cuando no te sobra, no dar cuando te sobra. Porque ¿qué estamos haciendo ahí? Es que me sobró este pedacito de pan, entonces lo voy a regalar. Pero tengo un pan y yo sé que también tengo necesidad, lo comparto con el necesitado. Y eso se convierte en generosidad. Y eso nos hace piadosos a usted y a mí. Porque
es Dios poniendo de alguna u otra forma carga por el necesitado en su vida y en mi vida. Y cuando aprendemos eso, estamos amando al prójimo. Amén. Mire, Dios quiere que seamos libres, misericordiosos, y siempre lo pongamos a Él en primer lugar. Que todo lo demás pase a un segundo plano, sin descuidar pues los que son casados, sus matrimonios, sus hijos, las necesidades básicas, todo, ¿cierto? Que aprendamos a ponerlo a Él siempre en primer lugar, y que aprendamos que hay tres, digámoslo así, como tres amores, que es el amor por Dios, el amor por usted mismo y el amor por el prójimo. Porque usted tiene que aprenderse a amar a usted mismo también y a usted misma. No es simplemente amar a Dios y amar al prójimo. La palabra enseña que ahí se cumple dos grandes mandamientos, que es amar a Dios con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestras fuerzas, y amar al prójimo como se ama a usted mismo. Y de esta forma vamos a aprender a ser piadosos con los demás, porque vamos a sentir esa necesidad que tiene el otro. ¿Por qué? Porque Dios pone en su corazón y en mi corazón ese sentir para ayudarle a la otra persona. Amén. Y para terminar, una frasecita que tengo aquí cortica dice: no amo porque Dios me manda, sino que amo porque Dios me amó. Cuando realmente el amor de Dios está en su vida y en mi vida, aprendemos todo esto. Amén. Quedó claro de lo que Dios quiere que usted y yo aprendamos sobre un verdadero ayuno. Les voy a enumerar rápidamente: desatar ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión, liberar a los quebrantados, romper todo yugo, no usar el dedo amenazador, no hablar vanidad, y compartir con el necesitado. Cuando usted y yo cumplimos esto, les voy a leer rápidamente la bendición que viene para su vida y para mi vida. Dice: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltarán. Y mire qué tan importante, o qué tan bonito este verso 12, y dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Amén. Esto era lo que quería compartir con ustedes en el día de hoy, sobre que realmente el ayuno que Dios le agrada, que vuelvo y les digo, no es aguantar hambre. Ya saben que los que están ayunando, los que estamos ayunando, no se trata de eso, se trata de entregar todas esas cosas, de que si de parte de nosotros tenemos que declarar libertad en alguien, hay que hacerlo y dejar a esa persona en libertad y en paz. Y vuelvo y digo, depende de usted y de mí, esto no depende de Dios, simplemente Dios ha puesto el Espíritu Santo en usted y en mí para que lo hagamos. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y agradecerle a Dios por este tiempo. Padre de la gloria,